Buenos días, mi nombre es Sebastián Marín Castro, estudiante de primer año de Ingeniería Civil Eléctrica. A continuación les presentaré mi investigación que trata del sistema de transmisión de energía eléctrica. Primero que todo quiero indicar que aun cuando este trabajo se trata del proceso de transmisión, para poder entenderlo mejor es necesario poder destacar los procesos que lo acompañan. En definitiva, hablaré de manera resumida sobre la generación, para dar paso al tema principal de esta investigación, que es la transmisión de energía eléctrica y que se compone de dos procesos, los cuales son el transporte y la distribución de energía. Como dijimos en la introducción de este video, es necesario revisar el proceso que permite que la transmisión de energía ocurra. Este proceso es la generación de electricidad. El proceso de generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía ya existente en la naturaleza en energía eléctrica. Las energías más utilizadas para la transformación son las energías hidráulica, cinética, térmica, geotérmica, solar, eólica y hasta energía nuclear pueden ser las principales energías aprovechables. Para la generación industrial se recurren a instalaciones denominadas centrales eléctricas. Las principales centrales que existen son las centrales termoeléctricas, centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, centrales geotérmicas, centrales de biomasa, parques eólicos, centrales solares y centrales maremotrices. En caso de Chile, las principales energías utilizadas en la generación de electricidad siguen siendo hidráulicas y de gas natural o carbón. El proceso de transporte de energía es uno de los que componen el sistema de transmisión. El proceso de transporte tiene por objetivo llevar la energía eléctrica desde el punto donde se genera hasta los diferentes puntos de distribución. Es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza el traslado de la energía. La electricidad viaja por grandes distancias hasta las subestaciones de bajada. En ese punto, uno o más transformadores reducen el voltaje de la línea de transmisión. La línea de alta tensión está constituida por el elemento conductor, usualmente cable de acero, cobre o aluminio, como por su elemento de soporte, que serían las torres de alta tensión. Para el transporte, los niveles de tensión o voltaje que se emplean usualmente son del orden de 220.000 volts o hasta 500.000 volts, este voltaje que se clasifica como alta tensión. En Chile, los sistemas eléctricos de transmisión son tres. El Sistema Eléctrico Nacional o SEN es el sistema compuesto por los antiguos Sistemas Interconectado Central o SIC y el Sistema Interconectado del Norte Grande o SING. A noviembre del 2019, este sistema cuenta con una capacidad instalada de 25.248 megawatts. El sistema de Aysén, o SEA, es el sistema que produce electricidad a la región de Aysén. A diciembre del 2017 posee una capacidad instalada de 62 megawatts. El sistema de Magallanes, o SEM, es el sistema que produce electricidad para abastecer la región de Magallanes y de la Antártica chilena. A diciembre del 2017 posee una capacidad instalada de 104 megawatts. El proceso de distribución de energía es una parte fundamental del proceso de transmisión. Su función principal es la distribución de la energía en niveles de voltaje más reducidos que los de transporte. En Chile, esta actividad es desarrollada por completo por empresas privadas, las que realizan las inversiones necesarias dentro de la normativa específica. Así, los sectores de transporte y distribución se desarrollan dentro de un esquema de sectores regulados. La distribución eléctrica es la parte del suministro eléctrico en la que la electricidad viaja desde la subestación de distribución hasta los consumidores finales y se realiza en dos etapas: la red de reparto y red de distribución. La red de reparto va de las subestaciones de transformación donde se reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25.000 y 132.000 volts. La segunda etapa la constituye la red de distribución,
con tensiones de funcionamiento de 3000 a 30.000 volts. Esta red cubre los grandes centros de consumo como poblaciones o industria. Aquí los centros de transformación bajan los niveles de tensión a 220 y 380 volts. Los componentes de un sistema de transmisión se componen de dos etapas o procesos. Ellos son el transporte y su distribución. Ambos procesos tienen niveles de tensión o voltaje distintos, por lo que el tamaño de las estructuras de las líneas de transmisión depende de los niveles de tensión. Torres de soporte o torres de alta tensión son elementos que soportan a los conductores y demás componentes de la línea de transmisión, separándolos del terreno, formando estructuras fuertes y resistentes que aseguran una altura suficiente a la que han de estar dispuestos los conductores. Según su funcionamiento, las torres se pueden clasificar en torres de suspensión, las que sirven solamente para soportar a los conductores; las torres de amarre, que se utilizan para proporcionar puntos de amarre; las torres de anclaje se utilizan para proporcionar puntos firmes en la línea; las torres de ángulo, empleadas para sustentar los conductores en los vértices o ángulos que forman la línea en su trazado; y las torres de fin de línea, quienes soportan las tensiones producidas por la línea y son su punto de anclaje de mayor resistencia. Los conductores es el elemento responsable de transmitir la energía eléctrica y se emplean casi únicamente conductores metálicos desnudos en la alta tensión. Algunos metales que cumplen sus condiciones son el cobre, el aluminio, la aleación de aluminio y combinaciones de metales. El diámetro y características del conductor o cable a utilizar va a depender de los niveles de tensión y corriente que se quiera transportar. Los metales en su construcción deben poseer ciertas características como presentar una baja resistencia eléctrica, debido a que mientras menor sea su resistencia eléctrica, menor será la pérdida en joules; presentar elevada resistencia mecánica debido al esfuerzo mecánico al que son sometidos y a posibles accidentes; además de poseer un costo limitado, asegurando la mayor rentabilidad de la línea. Los aisladores son elementos que aíslan a los conductores de los soportes y que se unen a los apoyos de las torres para impedir el paso de la corriente hacia cualquier estructura o componente metálico. Se utilizan materiales dieléctricos como el vidrio, porcelana o resina epoxi. Dependiendo de las aplicaciones que se usan, los aisladores pueden ser fijos, en cadena o especiales. Las características necesarias para los aisladores en líneas eléctricas son: rigidez dieléctrica suficiente para que la tensión de perforación sea lo más elevada posible, es decir, evitar que se dañen por cambios en los niveles de tensión; resistencia a las variaciones de temperatura debido a que se encuentran en la intemperie; ausencia de envejecimiento durante el periodo de la vida útil de la línea; y resistencia combinada adecuada a los esfuerzos eléctricos, técnicos y mecánicos. Los cables de guarda son cables de protección sin tensión colocados en la parte más alta de los apoyos, con la función principal de captar y conducir rayos a tierra. Las subestaciones son un conjunto de aparatos eléctricos necesarios para la transformación y conversión de la energía eléctrica. Las subestaciones deben modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica para que la energía eléctrica pueda ser transportada y distribuida de manera controlada, eficiente y segura. Como conclusión para el cierre de este video, como estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica puedo aprender lo importante del proceso de transmisión de energía eléctrica y junto con ello conocer los aspectos fundamentales que creo me serán útiles en mi formación y desarrollo profesional. En definitiva, quiero destacar que la energía eléctrica ha sido relevante para el desarrollo de nuestra sociedad y sin duda lo seguirá siendo. Hoy casi no es posible concebir una sociedad sin electricidad. El conocer sus procesos desde la generación hasta la distribución en los puntos de consumo nos muestra que son procesos esenciales y muy necesarios.